Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y de la Asociación Latinoamericana de Archivos, les saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a nuestro segundo día de actividades del Foro Iberoamericano Archivos, una condición necesaria para la transparencia de la justicia. Y demos paso a nuestra primera conferencia magistral del día de hoy, titulada ¿Cómo planificar la transición de los expedientes del soporte papel al electrónico, valorando los procesos, instrumentos y herramientas necesarias para una actuación ordenada y eficaz? A cargo del doctor Ramón Alberch Fugueras, un gran profesional y estudioso de los archivos, amigo de México y referente internacional en la materia. Y antes de cederle el uso de la voz, recordándole, doctor, que cuenta con 90 minutos para su intervención, solicito al área técnica disponer de su videosemblanza. Posterior a la conferencia del doctor, solicitamos la intervención de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, a quien saludamos y damos la bienvenida, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para que nos comparta sus reflexiones y conclusiones como la relatora de esta conferencia. Bienvenidos y adelante con el video, por favor. Doctor Ramón Alberch Fugueras, director general de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Doctor en Historia por la Universidad de Girona, ha sido cofundador y presidente de la organización no gubernamental Archiveros Sin Fronteras. Fue coordinador de los seminarios sobre archivos y derechos humanos celebrados en el Fórum Social Mundial de 2004 en Porto Alegre y en el Centro Cultural de España. Ocupó la dirección del Archivo Municipal de Girona y Barcelona del Instituto Municipal de Historia de Barcelona y la presidencia de la Asociación de Archiveros de Cataluña. Ha presidido la sección de archivos municipales del Consejo Internacional de Archivos, fue director del Sistema de Archivos de Cataluña y, asimismo, dirigió la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Andina Simón Bolívar de Quito y Global Santo Domingo y de la Pontificia Javeriana de Bogotá. Ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y consultor de internacional en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Es también miembro del Consejo Asesor de la Alianza para el Gobierno Abierto y del Comité Técnico 50 SCI, de la Asociación Española de Normalización y del Grupo de Expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Universitaria. Además de todo, es autor de 30 ensayos y manuales sobre archivística e historia, sin mencionar que ha sido ponente en numerosas jornadas y congresos internacionales. Bueno, en primer lugar, pues, como no, expresar mi gran satisfacción en poder participar en este importante foro que hasta un momento, como han comentado, pues tiene una audiencia extraordinaria. Y en este caso querría más específicamente agradecer pues la invitación cursada pues por los organismos organizadores y más específicamente pues por la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la magistrada Mirna Araceli García Morón, y también de la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, también la magistrada Zulema Martínez Sánchez, ¿no? Y también, como no, el apoyo que he recibido durante este periodo de mi colega, el titular del Archivo Central, el maestro Rubén Romero, que ha sido siempre amabilísimo y ha acompañado todo este proceso de discernir. Y también, finalmente, agradecer pues también que la magistrada Olimpia María Azucena Godínez pues sea la persona que luego más tarde pues haga esta pues un poco la extracción, un poco el comentario de mi intervención. Por tanto, muchísimas gracias por la amabilidad de invitarme.
Me habría encantado ser, como se ha dicho, yo soy un profesional que ha viajado muchísimo por México, queda muy pocos estados sin conocer. Durante muchísimo tiempo he venido frecuentemente 2, a veces 3 veces, 4 veces al año a México, en algunas ocasiones en proyectos de tipo más formativo con la Escuela Mexicana de Archivos, pero también a veces en proyectos más de tipo de consultoría también, y por tanto, pues en este aspecto pues me siento contentísimo de participar y con la tristeza de no poder estar aquí presente, pero en todo caso, pues esperemos que esta transición rápida, esperemos ahora ya a partir del año que viene, pues que todo el tema de la pandemia lo vayamos superando y podamos volver a compartir y a compatibilizar pues la conexión online, que está muy bien, a distancia, que permite estos números extraordinarios que hace un momento pues la comisionada y la magistrada presidente comentaban, pero también pues poderlo compatibilizar con la relación personal, con la presencia física, que también pues en estos sentidos pues también es muy positivo. El título, como bien se ha dicho, es cómo planificar la transición de los expedientes del soporte papel al electrónico, valorando los procesos, instrumentos y herramientas necesarias para una actuación ordenada y eficaz. Mi idea es, en esta ponencia, al irla preparando, me avisaron con muchos meses de antelación y por tanto he tenido tiempo y tranquilidad, que a veces no la tengo para poderla preparar. Al prepararla he tomado en conciencia el hecho de que estamos hablando de una transición importantísima. Algunos hablan de transformación digital, le dan un tono muy elevado, también transición digital, y también es una expresión correcta. La realidad es que a nivel de nuestro trabajo cotidiano estamos en estos momentos en un escenario complicado, convulso, de cómo pasar de expedientes papel a expedientes electrónicos, sin menoscabo de todos los elementos de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y también, en este sentido, pues poder seguir prestando un servicio eficiente, seguro, pues a los ciudadanos. También en este mismo sentido, he intentado recoger en mi participación experiencias que he vivido y, por tanto, no es solo una presentación con conceptos técnicos, teóricos, que es razonable que sea así, sino que una parte de la información recogen el valor añadido, que significa en este caso el hecho de haber vivido diferentes proyectos de investigación, consultorías internacionales que hacen que tenga un punto de referencia y que algunas lecciones aprendidas las podamos también poner aquí en blanco sobre negro. En primer lugar, primer bloque, primera entrada, va referida a un entorno cambiante. ¿No tienes cubrehojas, Liz? ¿Cubre qué? Cubrehojas, ¿cómo le llaman? Perdón, hay algún micro abierto, Perfecto. que deberían cerrar, por favor. Sí. Bueno, a ver si se dan cuenta, lo pueden cerrar. Gracias. Hablaba de un entorno cambiante. ¿Qué tenemos en este entorno? Primero el entorno y luego la profesión. El entorno, hay una voluntad imperiosa de modernizar la administración pública y también, paralelamente, como no, una voluntad de modernización y una imperiosa necesidad de modernizar también todo el entorno de la empresa, de las organizaciones. También tenemos un marco internacional que nos ayuda y nos estimula en este camino. Toda la tendencia a fomentar acciones para el desarrollo del gobierno electrónico y del comercio electrónico. Y esto ha sido también un motor del cual la administración pública también se ha visto beneficiada en la medida en que desde el mundo del negocio, que no es el que nos movemos si trabajamos en la administración pública, pero sí que es un mundo que por sus urgencias de generar transacciones rápidas y generar marcos de interoperabilidad y de intercambio de información, han actuado como un elemento de estímulo muy importante. También un elemento que es omnipresente, que lo conocemos, pero que lo tenemos siempre que constatar, que es el formidable desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y el incremento del uso de Internet por parte de las empresas y los ciudadanos. Y finalmente, pues como marco general muy importante, todo este impulso a las políticas de transparencia,
libertad de información, rendición de cuentas, accesibilidad y participación. Es decir, hay un movimiento en las agendas políticas más renovadoras que obligan a organizaciones, sean administraciones públicas, sean empresas, a poner en su agenda esta transición digital, esta transformación digital como una asignatura pendiente. Se lo han resuelto y se la están resolviendo como un tema de absoluta necesidad. Pero también impacta sobre la profesión. No me alargaré porque habría mucho que debatir sobre cómo afecta a la profesión, al mundo de la gestión de los documentos y los archivos, pero sí que señalar que hay unos vectores que mueven la profesión y la metodología archivística. Cada vez más, hoy día, desde la perspectiva del archivo, la mirada tiene que ser mucho más transversal, tiene que ser mucho más interdepartamental, tiene que ser mucho más poliédrica. Ya no es una archivística antaño dedicada básicamente a la gestión de documentos históricos, ya no es una archivística anclada a la gestión de documentos papel de manera clásica, sino que es una archivística comprometida con todos los desafíos que tiene la sociedad. Y por tanto, en este mismo aspecto, la propia archivística ha mejorado sus servicios, pero también se ha visto obligada a repensarse como profesión y a tener presente que debe tener un cambio evolutivo constante para poder acompañar los distintos frentes que configuran hoy día la disciplina. Uno clarísimo, lo he comentado, es el mundo de la transparencia, acceso a la información, libertad de información. Es un sector que además ustedes en México, ya desde la época histórica de creación del IFAI, inicialmente, posteriormente, pues, INAI, ¿no? Han sido ustedes pioneros en este tema, así que México en este sentido ha sido un país de referencia internacional mundial. Cuando casi nadie hablaba de transparencia ni de acceso, ustedes ya tenían pues una estructura muy bien organizada, muy profesional y que ha servido de estímulo también para una actualización, un impulso al mundo de los archivos. Por tanto, este es un vector que mueve cada vez más la metodología archivística. Un segundo es el gobierno digital, todo el ámbito de la gestión documental y la gobernanza de la información. Si la administración electrónica, el gobierno digital, como queramos llamarlo, fuera un edificio, supusiéramos que es un edificio, en este edificio, en sus cimientos, la gestión documental, gestión de documentos, sería uno de los elementos básicos para sostenerlo. Y por tanto, en este aspecto, debemos cada vez ver la archivística como un aliado de las políticas públicas, pero sobre todo en este caso de la administración electrónica, gobierno digital, la expresión que se utiliza. También otro vector que mueve la profesión es todo el tema de la memoria, el testimonio y la identidad. Cada vez más la identidad local nacional, los archivos como testimonio, los archivos como memoria son otro emplazamiento, otro reto que vamos a acometer y finalmente un ámbito en el cual yo estos últimos años he dedicado tiempo, entre ellos dediqué mi tesis doctoral a este tema en su momento, que es todo el tema de defensa y protección de los derechos humanos. La gran centralidad de los archivos en la resolución de problemas derivados de la contemplación amplia del término derechos humanos. No solo en conflictos bélicos, no solo en transiciones políticas, sino en muchos otros elementos de la vida de la sociedad en que, los derechos humanos se han convertido también en un elemento de referencia a nivel internacional y lo que los archivos como elemento de aporte de pruebas, de conservación de documentos, de acceso, también en este sentido juegan un papel. Por lo tanto, tenemos una sociedad en continua convulsión, evolución rapidísima y una archivística que se ve obligada a reformularse, a replantearse algunos de sus postulados clásicos para responder a estos retos que son cada uno de ellos, de los 4 que he planteado, son retos grandiosos. Hoy nos centraremos más en el de gestión documental, en esta transición más o menos ordenada de papel a electrónico.
En primer lugar, el contexto de la aplicación, sobre todo el contexto legal. Tenemos dos elementos muy importantes y los debemos tomar en cuenta. En primer lugar, la legislación de los estados, que es de obligado cumplimiento. Ustedes tienen una reciente y excelente, ahora se tratará de aplicar la ley de archivos, pues, pero no solo debemos basarnos en la ley de archivos. Aparte de la ley de archivos, tenemos leyes de protección de datos, leyes de transparencia y libertad de información o leyes vinculadas a este concepto amplio de administración o gobierno electrónico. Y aquí nos encontramos con normatividad específica sobre temas de firma digital, interoperabilidad, seguridad, reutilización de la información, procedimiento administrativo electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de entrada deberíamos hacer una lectura compartida, articulada de las diferentes leyes. Ya no nos podemos permitir ningún sector, ni el de transparencia, acceso a la información, ni el de gestión de documentos y archivos, preocuparnos, focalizarnos solo en la normatividad específica de nuestro sector, sino que al contrario debemos promover y propiciar esta lectura articulada, porque ahora ya el reto de esta gestión, de esta administración electrónica, supera los problemas específicos que tenía cada uno de estos sectores y que se resolvían a partir de leyes específicas. Por lo tanto, en primer lugar, primera lección aprendida, tenemos que hacer una lectura articulada de toda la legislación del Estado, que por otra parte, de la nación, que por otra parte es de obligado cumplimiento. Pero luego tenemos un complemento que sin ser de obligado cumplimiento aporta muchísimo valor, que es todas las normas ISO. La Organización Internacional de Estandarización, ustedes saben, con sede en Ginebra, en Suiza, que va emitiendo y formulando periódicamente normatividad que, sin ser de obligado cumplimiento, aporta un valor a nivel de normalización internacional, a nivel de protocolos específicos que en el momento en que nos planteamos esta transición ordenada de soporte papel físico a electrónico, son elementos de un gran valor. Y aquí yo solo cito algunos. Toda la normativa de gestión de documentos, norma 15489, la 30301 que es certificable, todas las normas de metadatos, las 2381, las normas de digitalización e inmigración, 23008, la 2328, todas las normas de preservación, desde la famosa OAIS, la 14721, hasta muchas otras normas de este sector, normas sobre riesgos, la 18128 de apreciación de riesgos en sistemas de gestión documental, normas de evidencias, etcétera, etcétera. Por tanto, en el momento, y luego lo veremos posteriormente, cuando apliquemos un poco los procesos e instrumentos para una implementación adecuada de un sistema de gestión de documentos y de un modelo, veremos que la normatividad de la Organización Internacional de Estandarización nos aporta un valor añadido extraordinario. Pero ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? La imprescindible planificación. Yo he trabajado, como han dicho en mi biografía, en mi ciudad natal, en Girona, una ciudad del norte de Cataluña, pero en el Ayuntamiento de Barcelona, en el gobierno autónomo, he trabajado en la universidad muchísimos años, he trabajado en algún organismo internacional, Consejo Internacional de Archivos, ¿no? Y siempre, por desgracia, en algunos de estos lugares, notas rápidamente que falta una estrategia de planificación. Es decir, no hay ningún órgano, a veces no hay un órgano que debería haberlo, que haga como de director de orquesta para que todos los músicos toquen la parte que les corresponde de la partitura, y al no haber un director de orquesta, los sonidos son absolutamente disonantes y no concuerdan. Lo que ocurre es que en una orquesta lo notaríamos. Cuando en una orquesta alguien desafina, lo notamos. Aquí no notamos que desafina, sino hay alguien que tiene una mirada y una contemplación omnicomprensiva un poco del modelo. Por tanto, primer elemento importante. No funciona que una oficina por su cuenta de riesgo instale la firma electrónica
que otra esté organizando un modelo de metadatos, que otra tenga un repositorio seguro que ha comprado no sé dónde. No valen las actuaciones aisladas, atomizadas. En primer lugar, es un tema de planificación ordenada, un marco legal, un procesos e instrumentos adecuados y un entorno tecnológico integrado. Hace un momento comentábamos, la magistrada Olimpia, la limitación a veces de recursos que hay en la administración pública para emprender, para acometer emprendimientos de esta naturaleza, de esta enjundia, ¿no? Y es cierto. Pero también es verdad que el poco dinero que nos llega lo tenemos que utilizar, todos estamos de acuerdo en ello, de manera sensata. Y por tanto, para utilizar de manera eficiente debemos actuar en este ámbito de la imprescindible planificación. ¿Qué elementos tenemos que considerar cuando hablamos de una planificación para una transición de este nivel? En primer lugar, tomar en cuenta que hay unas tecnologías y una legislación que van muy por delante de la realidad operativa de las organizaciones. Realmente la legislación va por delante. La primera normatividad, las primeras normas del INAI, del IFAI en aquel momento, ¿no? Eran como una iluminación, ¿no? Era ir muy por delante de una realidad. Los archivos tuvieron que reaccionar rápido para poderse situar en condiciones de responder a un emprendimiento de transparencia y acceso impresionante. Pero también muchas veces la propia tecnología, que por su propia dinámica vive del cambio continuo. Y esto, como veremos luego con más precisión, nos comporta problemas importantes. He visto hace un momento que estaba conectada mi querida colega Alicia Bernard, ¿no? Que ha trabajado mucho en el tema de preservación digital y ella seguro que en su intervención esos días pues habrá dejado claro pues todos estos temas, lo dejará claro en su momento, todo el peso importante que tiene, ¿no? El poder adecuarnos a esta obsolescencia tecnológica que es casi inevitable en muchos sentidos. También la preocupación tecnológica por el front office y la reivindicación profesional de una mayor atención al back office. Me explico. Un front office, todos queremos tener una ventanilla única, un portal de acceso, pero luego nos olvidamos que hay un back office, que alguien tiene que tener esta información organizada. Y todos nos hemos encontrado con la sorpresa que un día, me encontré yo pues, con un político, un día apareció en televisión y dijo pues, que el lugar donde yo trabajaba, pues que los ciudadanos podían ya dirigirse a una ventanilla única donde serían atendidos. Y la gente pedía cosas, pues, datos censales, pues que el archivo del padrón de habitantes no estaba en condiciones de responder. Pero el político se enfadaba, decía, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque antes de a lo mejor crear la ventanilla única, señor mío, con todo el respeto, podía haber preguntado si estábamos en condiciones de responder a estas exigencias ciudadanas. Por tanto, el front office está muy bien, pero tiene que haber un back office. Lo explico de anécdota, y cierta. Vino un amigo, un colega argentino a Barcelona por la noche muy tarde y me llamó para cenar. Fuimos a un restaurante antes de la pandemia, fashion, moderno, vanguardista, un front office fantástico, súper moderno, una instalación ejemplar, pero un back office horroroso. Primer plato tardaron media hora en llevarlo, el segundo plato pasábamos de la hora y media, cuando era la 1 de la mañana le dije que por favor ya no me llevaran ni postres ni nada porque salía corriendo que me llevaran la factura, por favor, ¿no? Cuando me quejé educadamente me dijo el camarero, bueno, es que somos 2 camareros y un cocinero. Bueno, pues entonces, claro, tienen ustedes un front office fantástico, tienen un restaurante que cabe muchísima gente, pero ustedes no tienen el back office adecuado, ya que el día tuvieron suerte que éramos 40. Si llegamos a ser 300, habríamos pasado 2 días allí para poder cenar, ¿no? Pongo la anécdota en el sentido en que a veces cuando queremos plantear servicios al ciudadano, ofrecer servicios a los organismos a los cuales servimos, deberíamos tomar en cuenta antes que hay un back office, unos archivos de trámite, archivos de concentración, unos profesionales, una información que deberíamos tratar adecuadamente. Tercer elemento, la tendencia a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de manera atomizada sin hoja de ruta. Aquí repetir una vez más que esto es una maratón, no un sprint. Esto no es el quien llega primero.
somos Usain Bolt, este corredor de los 100 metros fantástico que vuela, ¿no? Aquí tienes que ser un maratoniano. Tienes que planificar y saber que esto requiere de un tiempo determinado. Tampoco quiere decir que tengamos que entretenernos más de lo necesario en su aplicación, pero no se condice el objetivo de la transición de papel electrónico con a veces las urgencias legítimas de los políticos, pero que también tienen que entender pues, que sus urgencias, que son altamente respetables y que responden a mandatos de alto nivel, tienen que asimilarse y coordinarse con una respuesta eficiente y a largo plazo y que no suponga actuaciones efímeras o actuaciones de pura lucidez. Cuarto elemento, también los modelos de explotación de los recursos de información. Cuando hablan ahora dicen la información, los datos son el petróleo del siglo XXI. Probablemente es verdad, ¿no? Lo vemos en todas las aplicaciones, los negocios que genera el tema de datos, WhatsApp, LinkedIn, sobre todo, bueno, Facebook, Google, por detrás del negocio que hay de explotación de datos, ¿no? Pero también todo el trabajo previo que debe haber en este sentido. Y aquí, Manuel Castells, ahora ministro, curiosamente en España de Educación, con el gobierno de coalición del Partido Socialista con Podemos, tiene unos libros, ustedes conocen La Era de la Información, que uno de ellos habla de que las profesiones y las organizaciones con más futuro son aquellas que tienen mucha información y durante mucho plazo de tiempo y en mucho volumen. Dice, aquellos que tienen mucha información, los archivos tenemos muchísimo, que lo tienen en mucho plazo de tiempo, a veces 100 años, 200, 300, 400, además lo tienen organizado, son las instituciones que van a liderar todo este movimiento de explotación de datos, Big Data, Open Data, reutilización de datos, ¿no? Por tanto, en este sentido también llamar la atención sobre que los datos por sí solos no son un milagro, son una respuesta a un trabajo previo. Y los datos generan información y la información y todo esto se ubica en un soporte que puede ser papel o electrónico. Y por lo tanto aquí, en este aspecto, modelos de metadatos es un trabajo previo que debemos realizar si queremos luego tener una explotación de datos a nivel, digamos, pues avanzado. Hablaba hace un momento de la falta de interacción entre el front office y el back office. Decía, el front office es un portal de acceso, puede ser una ventanilla única, puede ser una oficina de atención al ciudadano, y detrás hay el back office, el trabajo más gris, si queréis, más silencioso, pero imprescindible. ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de un back office? Para que haya un front office que de verdad responda a los requisitos de los ciudadanos, a los desafíos, ¿qué hay detrás? Tiene que haber, en primer lugar, un sistema de gestión de documentos implementado. Tiene que haber tramitación electrónica, una parte de la cual actualmente la podemos hacer con actuaciones administrativas automatizadas. Hay procesos que, una vez bien definidos y bien reglados procedimentalmente, pueden en parte ejecutarse de manera automatizada. Muchos del mundo de la economía. Nadie sustituirá a un magistrado, a un juez en su trabajo, que es concepto, inteligencia, interacción, cultura judicial, etc. Pero sí que hay, o nadie puede sustituir, el trabajo de planificación urbanística. Pero sí que podemos, algunos de los procesos, los podemos automatizar con una cierta facilidad si definimos bien sus componentes, si hay un buen procedimiento detrás y que, por tanto, aquí habrá un trabajo que cada vez más, una parte de los procesos de la administración pública y de la empresa privada serán puramente automáticos. También precisamos de unas buenas infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación, infraestructura sólida, robusta. Una sede electrónica, cada vez más el acceso a muchas administraciones y empresas se realiza a través de una sede electrónica, donde tú entras y ya te ofrecen los servicios y tú entras allí y muchas veces a un nivel de automatización elevado puedes realizar parte de las gestiones sin casi relacionarte con nadie o no tener que estar esperando que alguien te atienda. Las intranets,
todo tipo corporativo. Todo el tema de la interoperabilidad. Es lastimoso, para decirlo de una manera caritativa, que en pleno siglo XXI, ¿no?, aún tengamos problemas de interoperabilidad. Y que yo presente hace poco unos documentos en el Ministerio de Cultura y al cabo de poco el Ministerio de Hacienda me pide lo mismo, y cuando yo les digo, oiga, ya lo entregué a Cultura, y en España hay una ley que dice que todo aquello que un ciudadano entrega a una administración no tiene que volver a entregar, y me dijeron, sí, muy bien, muy bonita la ley, pero haga el favor de volver a entregarlo, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura tiene un sistema operativo, un sistema de infraestructura tecnológica diferente del Ministerio de Hacienda. Con lo cual, aún en el siglo XXI, te podéis encontrar con situaciones poco ya vodevilescas, ¿no?, de que información que tú suministras a la administración te la vuelven a requerir otra vez la misma administración al cabo de poco tiempo, porque no hay capacidad aún de algo tan, que podría parecer elemental, que es la capacidad de interoperar, que tiene que ver con tecnología y tiene que ver con métodos de tratamiento de la información, de los documentos y de la organización. Y finalmente, todo el tema de ingeniería de procesos. No hay transición de papel a electrónico sin también un proceso de reingeniería de procesos, simplificación administrativa. No solo cambiamos de soporte, cambiamos también algunas formas de actuar y aprovechamos especialmente las potencialidades de la tecnología para ser mucho más eficientes, hacer las cosas de mucha mejor manera. Les he puesto este dibujito, que es un documento. El original está en lengua catalana, luego hicieron una traducción, del año 1595, ¿no? Que es la brújula. El archivero, Pere Benet, este señor en 1598, para encontrar la documentación del Archivo Real de Barcelona, generó un documento que en catalán él decía una brújula, para saber dónde tenía las cosas. Y luego se ha editado por parte del Ministerio de Educación y Cultura español con este título, La Brújula, Guía del Archivo Real de Barcelona de Pere Benet, de 1601, del Archivo Real de Barcelona, posteriormente Archivo de la Corona de Aragón, ¿no? ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque ya en una edad del año 1598, que al final la edición final de su trabajo fue 1601, pero ahora estamos hablando de hace 400 años, ya este señor utilizaba elementos de pesquisa, de búsqueda para encontrar la información. A nivel incipiente ya estaba intentando articular un modelo de información, un modelo de poder encontrar lo más rápidamente posible los documentos en un archivo que estaba creciendo de manera. Y este señor se dejó llevar, quizá porque vivía en Barcelona, ciudad marinera, se dejó llevar por el mundo, a la terminología del mundo marino, ¿no? Llevar el timón, la brújula. Cuando sales a navegar, y salgo poco, tengo amigos que son aficionados, pues sin brújula no vas a ninguna parte, ¿no? Y si se estropea la brújula ya puedes volver a casita, ¿no? Pues la brújula, en ese sentido simbólico, también se utiliza. ¿Qué principios, que ahora los veremos con más calma, debería tener un sistema de gestión de documentos? Veremos los más importantes. Bien. Muy bien, queremos implementar un modelo de gestión documental que contemple esa transición secuencial y acumulativa de la gestión, preservación y uso de los documentos en soporte en papel a los documentos y expedientes en soporte electrónico. Y para hacer esto, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta? ¿Qué principios? En primer lugar, debemos delimitar el objeto y el ámbito de aplicación. En segundo lugar, definir los principios fundamentales que deben regir este sistema. También el alcance y consideración del ciclo de vida y las fases de la gestión de los documentos. Desde que un documento se genera o es recibido en una institución de instancias externas hasta que transcurre todo el ciclo de vida y llega al final del proceso para su disposición final, sea conservación o sea destrucción, este proceso es largo y precisa también de una consideración y de un estudio. También definir la estructura y jerarquía de los objetos documentales, aquí juega un papel vital los cuadros de clasificación
cada vez más orientados a funcionales y no orgánicos, que es un tema que no nos dará tiempo a debatir. Y finalmente, que es muy importante, establecer los límites para la convivencia del archivo electrónico con el archivo físico, en la medida que es un proceso transicional que ocupará unos años para su completa combinación. De estos elementos de principio, yo me voy a centrar en unos de específicos. En primer lugar, los principios fundamentales de un sistema. Yo quiero pasar de una organización de cultura en papel a una organización de cultura moderna, vanguardista, electrónica. ¿Qué elementos debo tomar en cuenta? Quizá hay mucho texto, pero he preferido dejar el texto puesto porque si luego en algún sentido se tiene que compartir la presentación, por sí misma es fácil de entender a partir de esta mínima redacción. En primer lugar, preferencia por el documento electrónico. La organización que quiere acelerar este proceso de transición de papel a electrónico debe preferir y debe fomentar el uso de los documentos electrónicos. Si no, de lo contrario, esto puede eternizarse. Luego hablaré un segundo del expediente híbrido, que es una solución pensada en clave de coyuntura provisional y que se está quedando como un medio permanente de trabajo. Y esto nos debería preocupar y luego diré por qué. En primer lugar, por tanto, la organización, sea el Tribunal de Justicia, sea el IFAI, quien sea, el INAI, quien sea, debe optar, y seguro que algunos de ustedes ya lo han hecho, por esta apuesta, porque primero la organización va a jugar fuerte a favor del documento electrónico. Y por tanto, en consecuencia, preferencia por el expediente electrónico. Cuando se crea un expediente de nueva creación, lo mantendremos preferiblemente en soporte electrónico. Luego veremos qué herramientas necesitamos para hacerlo. Digo que los documentos que se generen bajo el control de la organización se crearán preferiblemente en soporte electrónico si el proceso lo permite y en este caso siguiendo los lineamientos y protocolos adecuados para que sean considerados documentos electrónicos de archivo. También que los documentos que se reciban de fuentes externas, un ciudadano, un demandante, la solicitud, se digitalizarán cuando sea posible de acuerdo con lo que establezca una política, un protocolo de digitalización de documentos, siendo estos incluidos en el expediente correspondiente. Estamos hablando de digitalización segura o lo que antaño llamábamos digitalización certificada. Como cuando hablamos de expedientes electrónicos, un elemento básico es la firma electrónica. Me sorprende algunas organizaciones a veces que hablan de política cero papel y no aplican firma electrónica. Siguen con la firma manuscrita, con lo cual una parte del proceso sí que lo haces de manera automatizada, pero al final irremediablemente tienes que imprimirlo en papel. Veremos también esto un segundo. Otro elemento básico. Tenemos que agrupar un expediente. En papel es una agrupación física, en electrónico puede estar ubicado en distintos espacios, pero en un momento determinado, a partir del sistema de enlace, como hayamos determinado, recuperaremos los documentos para constituir un expediente electrónico para llevar pues esto, una causa a la defensa de los derechos o para utilización, ¿no? Tanto, todos los documentos de la organización de carácter administrativo, técnico o económico y legal pertenecen a un expediente, cuyos componentes se contienen generalmente en una tabla de retención documental. En Europa hablamos de calendarios de conservación y cuentan con unos lineamientos. Esto es importante. El expediente como concepto no tiene que desaparecer. Otra cosa es que ahora será diferente. Antes un expediente en papel o hasta ahora lo veíamos en físico, lo teníamos en la mano y era una realidad tangible. Ahora es una realidad en parte intangible, pero es igual al final. Todas las tipologías documentales que conforman un expediente de una serie, un proceso determinado, tenemos que ser capaces de, mediante invocando al sistema que tengamos, el programa, el gestor documental, la solución tecnológica, ser capaces de reiterar esta información a efectos pues, de poder utilizar el expediente, en ese caso electrónico, con finalidades administrativas, jurídicas, históricas. Y también muy importante el tema de la numeración única, que también es un tema que hemos olvidado. Los expedientes tienen una numeración única para toda la organización.
y se clasifican de acuerdo con el cuadro de clasificación de documentos. Aún ahora, en plena época donde la tecnología es una gran ayuda, aún sigue habiendo organizaciones que diferentes oficinas numeran los expedientes con numeraciones diferentes, generando que en un momento determinado se producen solapamientos absolutos. Yo recuerdo perfectamente cuando llegué al Ayuntamiento de Barcelona que el primer año de estar allí y recibir las primeras transferencias me llegaron pues como 10 o 12 expedientes que tenían de diferentes series documentales, de diferentes oficinas que tenían el mismo número, porque cada oficina empezaba por el 1 hasta el infinito del año, pero lo hacían, pero no había un registro, una oficina de radicación, como la quieran llamar, oficina de partes que dicen en Chile también, que desde el principio permita, porque esta numeración única ya nos permitiría también una caracterización unívoca del expediente, una numeración única para el expediente y evitarnos los problemas que puede generar que existan diferentes expedientes con la misma numeración. Parece una cuestión obvia, elemental, pero aún ahora, en pleno siglo XXI, sigo viendo organizaciones donde conviven distintos tipos de registro de entrada y, por tanto, el peligro de que los expedientes no tengan una numeración unívoca, una identificación. También la descripción normalizada. Ya tenemos herramientas para describir de manera normalizada los documentos. Aquí tenemos desde, a nivel general más global, la ISAT-G, la ISAR-CPF, toda la normatividad que ha emanado del Consejo Internacional de Archivos y que ahora se quieren subsumirlo en una nueva norma que se llama Records in Context, es la idea de un sistema de destrucción ya muy relevante y muy fuerte. Veremos también la capacidad de aplicación. Y también que tenemos todo el tema de, llamémosle, vocabulario de metadatos o diccionario de metadatos o esquema de metadatos. Ahora, el metadato, no solo para la descripción, cuidado, sirve para muchos otros elementos del ciclo de vida, pero cada vez más tenemos este apoyo para tener una descripción normalizada y que nos permita recuperación fáciles, rápidas, eficientes. Por tanto, en este aspecto, la descripción también es un elemento relevante. Otro es la aplicación sistemática de las tablas de redacción documental, tanto da que el expediente sea papel o sea electrónico. Otra cosa es luego cómo haremos sistemas de valoración o sistemas de destrucción. Pero al final no valoramos soportes, valoramos información. Otra cosa es que valorar documentos electrónicos tiene cambios relevantes en relación a valorar documentos papel, por determinados elementos que ahora aquí no es el momento de poder desarrollar. Pero sí que a la hora de tener ya unas tablas de redacción documental que determinan unos plazos de retención, sean 5, 10, 15 años, o la conservación permanente, la conservación total, tenemos un instrumento que debemos utilizar también con mucha potencia, porque de la misma manera que no debemos destruir nada que sea relevante para las funciones administrativas, jurídicas, fiscales, testimoniales, históricas, tampoco tenemos que conservar documentos innecesarios, porque de lo contrario, el coste de mantenimiento sería insostenible. En papel es más visible, se va llenando el archivo de estanterías o de armarios compactos, deslizantes, rodantes, como les quieran llamar, pero a nivel de documento electrónico esto también tiene unos costes. Y esto también es un elemento que debemos tomar en consideración. No es gratuito guardar teras y teras y teras de documentos, por razones de obsolescencia, de migración, etcétera, que también veremos brevemente un momento. También aplicación de las políticas de transferencia. Realmente, pues, ustedes hablan más de archivos de trámite, archivos de concentración, bueno, ciclo de vida, ¿no? La transferencia también es un elemento que debe caracterizar y debe regir este modelo de propender a utilizar el documento electrónico. La diferencia es que en documentos, expedientes electrónicos, pues, hay un ahorro en transporte, en elementos de traslado, en elementos de trabajo físico que coadyuva a la eficacia, a la eficiencia de la organización. Y sobre todo también un criterio que debemos utilizar es la no encriptación. Cuando los archivos lleguen, los documentos, los expedientes al archivo central, al archivo definitivo,
no es necesario conservar documentos encriptados desde que sean casos no sé, muy relevantes a servicios de inteligencia para evitar pues, que les hackeen, pero si no, en general, es un coste inasumible. La firma electrónica. Parece una obviedad, pero aún ahora hay muchas organizaciones que hablan de esta transferencia de papel electrónico, pero siguen con la firma manuscrita. Aún se utiliza de manera recurrente todo el proceso de tramitación administrativa, sea del tipo que sea, se hace con tecnología, cualquier tipo de programa, con aplicativos, VPNs, gestores de workflow, etc. Y luego cuando llega el momento de la verdad, en lugar de utilizar la firma electrónica mediante certificado digital y generar un expediente electrónico íntegro, por falta de planificación, por falta de herramientas, por falta de formación, se imprime y se firma. No ocurre nada, es una manera de funcionar, pero debemos llamar la atención sobre el hecho de que dedicamos muchos recursos y mucho tiempo a generar expedientes que en cierta manera serían electrónicos y al final utilizáramos algunas herramientas razonables, sean de digitalización segura para integrar al expediente electrónico copias auténticas de documentos que nos han llegado en papel, o bien sea la firma electrónica para poder corroborar cierre del expediente, la generación de un índice automático, que a partir de aquel momento pues, genera un índice de todos los documentos, cierra el expediente, permite una firma y a partir de este momento permite su conservación para el futuro. Por tanto, firma electrónica se debe utilizar preferentemente. Y también, en muchos casos, en el futuro debemos proceder a refirmas o resellados periódicos, excepto en casos que utilicemos firma electrónica avanzada, en que a veces podemos pasarnos algunos años sin volver a refirmar. Pero de momento es la solución que nos dan. Y políticas de acceso. En todo modelo, el modelo sobre todo de gestión documental electrónica, ¿no? Debemos garantizar el acceso y la disponibilidad de los documentos. Y en este caso, pues tiene que haber una política de acceso y tiene que haber, sobre todo, unos roles y permisos. Todo el acceso a documento en papel, que es engorroso, es lento, genera pues, horas de trabajo, en un buen modelo de definición de roles y permisos, pues nos permitiría saber qué potestades tiene la gente, a qué personas pueden consultar un documento, qué personas pueden reutilizarlo, qué personas incluso en el periodo de trámite pueden intervenir sobre estos documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, generar modelos vinculados a la seguridad de la información de roles y permisos también sería otro elemento importante. Y otro punto también, esta convivencia necesaria. Queramos o no querramos, pasar de papel a electrónico no nos vamos a dormir el 31 de diciembre del 2020 en una cultura de papel y nos levantamos el 1 de enero del 2021 en una cultura electrónica o en un archivo con la transición electrónica. En absoluto, esto no es así y es un proceso transicional. Al ser transicional, deberíamos intentar que se alargara lo mínimo en el tiempo porque comporta algunos riesgos. Esta convivencia entre los dos modelos. ¿Cuál debería ser el objetivo de todo modo de gestión de documentos electrónicos? Ofrecer a la organización las herramientas necesarias para construir un sistema en que el principal soporte sea electrónico. Como a veces la complejidad de la estructura y la dificultad de desplegar un proyecto de esta envergadura no es sencillo, puede pasar que en algunos años, muchos, pocos, siga conviviendo la organización, documentación generada en soportes tradicionales, papel, con la documentación en soporte electrónico, que es lo que nos está sucediendo actualmente al 80% de las organizaciones del mundo. Desde un punto de vista pragmático, interesa que esta convivencia se haga con criterio y que no evite la aplicación sistemática del modelo de gestión documental. ¿Por qué? Porque habrá documentos que estarán fuera del sistema.
Los documentos en papel durante un tiempo están fuera del sistema, con lo cual debemos tener criterios para lidiar con este proceso de tránsito de la mejor manera posible. Algunos de los que hay muchos más, yo he seleccionado algunos. Algunos de los criterios necesarios. Primero, fondo único. Toda la documentación, sea del Tribunal de Justicia, sea del IFAI, del INAI, perdón, es un fondo único. La documentación en papel o en electrónica pertenece a la organización que forman un único acervo documental. No se crean fondos en función del soporte. Por lo tanto, no se definirán ni cuadros de clasificación ni reglas de retención, acceso diferentes en función del soporte. Si un documento es de acceso público, lo será si está en papel o en electrónico. Y si tiene restricciones, las tendrá nunca solo. Por tanto, en primer lugar, el concepto de fondo único. Lo digo porque hay organizaciones donde al final se ha llegado a una dispersión, creando como diferentes fondos, confundiendo el soporte con la información que contiene, que es lo que interesa a la organización. Pero también debemos ser conscientes de que la presión educada, pero continua, que debemos ejercer para que poco a poco se vaya trabajando en documento electrónico y dar las herramientas, naturalmente, para hacerlo, tenemos que contar durante un tiempo con la disponibilidad del canal papel. Aunque optemos por el soporte electrónico, pueden existir motivos por los que las áreas usuarias prefieren el uso de soporte en papel para determinadas tipologías de expedientes, para determinados trámites. Hay casos justificables, probablemente, casos muy complejos. No tenemos que caer en aventurismo tampoco y correr el riesgo, en aras a la modernidad y al vanguardismo, perder información de documentos importantes. Por lo tanto, el papel, la disponibilidad del canal papel debe existir, solo que le debemos poner unos límites. En todo caso, mientras se construye este modelo de gestión de documentos electrónicos y poco a poco le va ganando terreno a la cultura del papel, no se denegará el acceso a los servicios de gestión documental a los productores que generen documentos en papel, pero deben existir incentivos para que se pase al modelo electrónico. Y esto lo digo desde el punto de vista de organizaciones que ofrecen las herramientas. Pero luego hay un elemento que aquí no tenemos tiempo de tratar, pero que es importante, que es el tema de la gestión del cambio. Es decir, las resistencias que hay de determinados sectores a esta transición digital. Hay sectores reacios a ella, que luchan contra ella y que a veces son enemigos formidables, pues porque por alguna razón, por razones supuestamente profesionales, a veces por cuestión de comodidad, se resisten de manera absoluta a este cambio. Por lo tanto, una cierta presión la tenemos que hacer, pero claro, para hacer esta presión tenemos que dotar a la gente, personal, a los usuarios, los servidores públicos, de las herramientas necesarias. Comisión de formato. También debe contemplarse mecanismos para convertir los datos en electrónicos y viceversa. Si no tienes eso, tampoco puedes seguir a la gente esta convivencia que sea armónica. Por ejemplo, yo digo, el expediente de tal proceso, por la serie documental que sea, tiene que ser toda, se debe automatizar y será toda en expediente electrónico. Pero para hacer esto debo dar dos herramientas. Una segura, en el sentido en que en el momento en que llega un ciudadano o una persona externa, una fuente externa, etc., con un documento en papel, aplicarle la digitalización segura y a partir de este momento pues tener una copia electrónica auténtica que forma parte de este expediente electrónico. O viceversa. Ciudadanos que con todo el derecho del mundo solicitan un expediente a copia en papel. Solo la legislación española lo permite. Documentos que han nacido digital y que en cambio el ciudadano, pues, por razones de edad, por razones de la tecnología que utilizan, por razones personales, las que sean, requiere o exige que el documento sea también en papel. Pues, la digitalización segura tiene su otra cara, que es la impresión segura. Es como un documento nacido digital, lo vamos a imprimir con todas las condiciones de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. Por tanto,
se debe promover el uso de estos mecanismos para facilitar la integración de expedientes electrónicos. Por ejemplo, la universidad en el curso de la maestría de gestión documental de transparencia y acceso a la información que hay en la autónoma, la primera promoción, pues yo, como gran noticia les dije a los alumnos, sepan ustedes que el título lo pueden tener digital. Pero bueno, si alguien lo quiere en papel, pues de 25 alumnos, 22 lo querían también en papel. Entonces dije, por favor, ustedes que se han formado en gestión documental, en tecnología, ya, parece una casa, ¿no? Y me dice, bueno, ya, a mí, ¿quién me asegura que la obsolescencia tecnológica, que otro día un cambio muy radical de la tecnología, quién me asegura a mí que otro día este formato no va a quedar, no va a caducar? Es decir, sigue existiendo aún una actitud de conservadora, es decir, cuidado, porque es verdad que hemos vivido situaciones dramáticas, situaciones convulsas, que ha generado que la antaño fascinación por las tecnologías ha tornado ahora en una cierta a veces desconfianza, es decir, bueno, atención, cuidado porque mi título yo no lo quiero perder. Faltaría otro día que no encontrara el título porque tengo que decir, no, démelo en digital, démelo por el digital, pero también démelo, por favor, el título firmado, en nuestro caso, por el rey de España, un papelito bonito, y colores, el rey de España dice, no, tal. Es igual, es un crónico del digital, pero la gente, pues, el papel sigue pensando que este papel otro día lo podrá digitalizar, podrá utilizarlo, podrá reutilizarlo, ¿no? Y el digital le da más miedo, ¿no? Por tanto, y otro elemento importante, única instancia de documento. Cuando trabajemos el sistema documental, solo reconocer una única instancia. Aún en el caso de que un documento sea híbrido, que ahora veremos, en caso, digo, de que se haga una copia electrónica de un documento papel, a partir de ese momento el sistema trabajará con el documento electrónico. Y en caso de que se haga una copia en papel de un documento electrónico, esta copia en papel tendrá únicamente uso externo y no podrá incorporarse a expedientes de la organización. Por tanto, muy importante tener muy claro. Perdón, me dice que está fallando un poco. Disculpad. Disculpad un momento que me llega un mensaje. Está fallando un poco la conexión de comunicación. Aquí mi sistema está bien, en principio no he detectado ningún problema. En todo caso, si se repite, me lo dice que se escucha un poco robotizado. No sé, mejor me pondré más lejos, a ver si de esta manera, si hubiera algún problema, me lo dicen, porque es importante que me oigan bien, ¿no? En todo caso, agradecer a Rubén Romero que me ha enviado el mensaje, pues que titular del archivo central del tribunal, pues que si persiste este problema, podríamos ver si podemos encontrar alguna solución, ¿no? Aunque en principio, pues yo, si les parece, sigo, y si hay algún problema, pues me lo comentan, ¿no? Hablaba de este caso, ¿no? De una única instancia. Solo vamos a utilizar el documento expediente electrónico como preferencia, aunque el expediente se ha conformado a su vez por documentos papel y documentos electrónicos. Aquí comentamos que la excepción a esta única instancia de documentos, que en el caso de digitalización simple, conservar el original en papel por su validez jurídica, en cuyo caso la copia electrónica existiría solo a efectos de facilidad. Yo cuando hablo de copia auténtica ya me refiero que la copia de digitalización se habrá hecho con digitalización segura para certificar. Sigo, y en caso de que hubiera algún problema con la voz, pues agradeceré pues, a mi colega Rubén pues, que me avise de si continúa ese problema. Expediente híbrido. Yo subrayo, no es aconsejable,
pero contempla la posibilidad de que existan expedientes híbridos compuestos por documentos en papel y documentación. Sí. El escenario de transición es muy claro. Expedientes íntegramente electrónicos, no hay problema. Expedientes íntegramente en papel, tampoco hay problemas, perfectamente legal. Otra cosa es que no está a nivel de automatización, pero ha funcionado durante siglos, ¿no? Y luego viene un escenario más comprometido, que es que el expediente, los documentos que lo configuran, que lo conforman, una parte son en papel y otra parte son electrónicos. Esto durante un tiempo puede suceder porque no se ha tomado aún la decisión probablemente de implementar la digitalización segura o una firma electrónica, pero si esto lo mantenemos durante mucho tiempo, nos encontraremos que estos expedientes van a tener dos tipos de lugares de repositorios de guarda. Porque en la descripción sí que podemos hacer una descripción más o menos homologada, pero la conservación, el documento papel se seguirá guardando en un depósito de archivo clásico, mientras que el expediente electrónico se seguirá utilizando, guardando en un repositorio seguro de computación. ¿Qué es lo razonable? Siempre cuando se tenga que recoger el expediente, hacerlo a partir de la parte electrónica del mismo. Sabiendo que algunos elementos que forman parte del expediente son en papel. Eso es el problema. Problemas de foliación. Ya no es un expediente completo en papel, porque solo algunos documentos son en papel. Tampoco lo es el electrónico, tampoco puedes hacer un índice automático, porque no todos los expedientes que forman, todos los documentos que forman el expediente son electrónicos. Y esto, insisto, como modelo de transición un tiempo es razonable, pero deberíamos acortar al máximo esta transición y esta existencia del expediente. Más al contrario, yo aconsejo que lo ideal sería iniciar procesos de automatización integrales, no toda la organización, podemos hacerlo por distintas series documentales, pero evitar en la medida de lo posible esta posibilidad de ir generando expedientes híbridos, que es una mezcla de documentos papel y documentos electrónicos. Porque esto, su reiteración en el tiempo, el aumento del volumen en el tiempo, acaba generando un problema muy serio. Acaba generando el problema de que llegaremos a tener 500.000 hechos. Hace poco en la red salía una empresa que señalaba de que había llegado a los 500.000 expedientes híbridos y los decía como un gran mérito, ¿no? Yo hice la broma, les contesté, decía, por favor, pues que cesen al gerente, porque esto es una barbaridad, ¿no? Pero lo explicaban como una heroicidad. Ya hemos llegado a tener 500.000 expedientes híbridos. De lo que tendría que ser un medio transicional, lo convierten en una finalidad. Por tanto, atención, que es preferible quizás esperar medio año más a implementar el expediente electrónico para una serie documental específica y hacerla de manera íntegra, que no mantener esta posición de papel y electrónico en un mismo expediente, porque en el futuro nos va a llevar muchos problemas de descripción, de recuperación de la información y especialmente nos obligará a mantener un depósito de almacenaje de papel clásico y un repositorio seguro de confianza. Por lo tanto, en consonancia con este discurso, deberíamos priorizar la digitalización de los documentos nuevos. ¿Qué debemos hacer? Pues priorizar todo aquello que pasar a formato electrónico, aquellos documentos de nueva creación o bien de nueva recepción. Y esto quiere decir poner el punto foco en la digitalización segura, que es la manera de que podamos crear copias auténticas y generar expedientes electrónicos íntegros
y no seguir en esta transición de expedientes. Y finalmente tiene que ser un modelo integral. La gente no puede estar dentro del sistema de documentos electrónicos en parte. Se está o no se está. La documentación que quiera acogerse a los servicios de gestión documental deberá cumplir todos los criterios del sistema de gestión documental. No parece, no, usted utiliza la digitación segura, pero igual se no utiliza la firma electrónica. No tenemos que ser coherentes, esto es una pieza integrada. Llevamos 50 minutos, queda un ratito, voy con tiempo creo suficiente. Espero que no me dicen nada, entiendo que ahora se vuelve a oír bien y si no, en todo caso agradeceré que me lo hagan notar si es que no me oyen. ¿Qué te vamos? Vamos a hacer un nuevo modelo de gestión documental. Vamos a cambiar un poco el paradigma que hemos utilizado hasta ahora y tenemos que formular un modelo con muchos objetivos, 3 de los cuales son muy relevantes. El primero es que debemos dotar a la administración o a la organización de un sistema para el control, uso y conservación de la documentación original, en formato electrónico, físico o híbrido. Insistiendo siempre que el concepto híbrido es una transición. Y que a lo mejor vale más esperar un año más en expediente en papel si no estamos en condiciones de hacerlo integralmente en electrónico. En segundo lugar, esto es, ustedes, todos los que pertenecen al mundo de la judicatura lo tienen clarísimo, ¿no? Tenemos que garantizar la adecuada gestión de los documentos, asegurando su autenticidad, su fiabilidad, su integridad y la disponibilidad. Y esto tanto da que sea en papel en electrónico. Estos principios son sagrados. Esto existen pocos dogmas, pero esto debería ser un dogma. Y finalmente, también muy importante saber que tiene que haber un diálogo metodología-tecnología. Debemos ofrecer una aplicación informática que posibilite una capa de gestión de documentos y archivos. Ni pensar que la metodología nos lo va a resolver todo, ni pensar que la tecnología nos lo va a resolver todo. Frecuentemente, en algunos proyectos de gestión de documentos electrónicos fracasan porque hay una mirada excesivamente tecnológica. Hace poco tenía que colaborar en un proyecto que al final renuncié, porque en la primera reunión yo les expliqué que teníamos que planificar una estrategia, ver qué requerimientos funcionales y tecnológicos tiene la organización. Apareció un individuo y me dijo que no sufriera, que ya habían comprado una solución tecnológica para archivo. Yo dije, bueno, a ver, pero, bueno, para archivo no, para todo el sistema de gestión. Y, no, hay muy buenos, ¿no? Hay muy buenos, es cierto. Pero usted ha puesto, como dicen vulgarmente el refrán, el carro delante de los bueyes. Porque usted ha decidido comprar una tecnología sin saber los requerimientos funcionales y tecnológicos de su organización. Y antes, previamente, debía haber un diagnóstico. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que realmente la tecnología no acaba de adaptarse, o bien la adaptación de esta tecnología a la realidad vale mucho dinero. Luego, si tienes que ir, acabar llamando a la empresa que te ha suministrado la solución tecnológica para que te haga adaptaciones. Con lo cual la empresa está muy contenta y económicamente pues la empresa recibe un beneficio muy importante, pues porque a partir de aquel momento tiene pues muy claro pues que hará gran negocio. Del error de comprar la herramienta antes de conocer los requerimientos comportará un coste añadido muy importante. Solo por esta razón ya vale la pena antes estudiar esto. Esperad un momentito que voy a pasar. Aquí está. ¿Qué elementos debe tener el modelo? Rápidamente. En primer lugar, un análisis y diagnóstico de la situación actual. En segundo lugar, la elaboración de la política y el programa de gestión documental. Debemos tener una política que es la cúspide. La política, el sistema de archivos, el programa, el sistema de gestión documental.
Debemos diseñar un modelo a través de procesos e instrumentos que ahora veremos brevemente. Debemos identificar los factores de riesgo en su implementación y debemos elaborar una hoja de ruta. ¿Cuánto tiempo la vamos a hacer y qué recursos tecnológicos, humanos, económicos vamos a requerir? Y en último término, cuando estamos a punto de arrancar, debemos elaborar los términos de referencia funcionales para la selección del software. Luego sí, tenemos un diagnóstico, tenemos una política y un modelo, tenemos identificados los factores de riesgo, sabemos que lo haremos en 5 años y lo haremos con este tipo de profesionales, con estos recursos económicos, y luego tenemos que escoger la tecnología adecuada. Sobre todo el gestor documental sobre el que vamos a implementar todo el modelo de gestión documental, ¿no? Algunos de estos procesos los podemos hacer en el mismo momento. Lo que sí es evidente es que la selección del software lo tenemos que hacer cuando tenemos un profundo conocimiento de la organización a la cual lo vamos a aplicar. Yo les he puesto esta imagen. Esto es una tradición catalana que son los castellers. Los castellers hacen castillos. Esto es un castell, ¿no? Esto lo hacen en el sur de Cataluña. Aquí hay los azules que están subiendo, bueno, azules relativo, azules verdes están subiendo. A la derecha hay los rojos preparados para actuar. Fíjese, abajo hay la gente empujando, aguantando esta torre. Y arriba se culmina la torre cuando un niño, una niña jovencito sube arriba, se llama una enxaneta y levanta la mano. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque para hacer esto tiene que haber lo mismo que se requiere para un buen sistema de gestión de documentos. Tiene que haber planificación, tiene que haber una política clara, tiene que haber una sistemática muy clara, tiene que haber cooperación entre distintas profesiones, tiene que haber solidaridad entre las personas que están trabajando, tiene que haber una dirección efectiva. Es decir, ¿esto por qué funciona? Porque hay muchos elementos consistentes, cada uno planificado en tiempo para rematar el final, que es la lanchoneta, vaya arriba, levanta la mano y luego viene la fase 2. Has montado el castillo, ahora lo tienes que descargar, pero ya lo has montado y luego hay toda la mecánica. Pues para un sistema de gestión de documentos precisamos también de esta solidaridad, de esta sistemática, de este trabajo corporativo, de esta colaboración interdisciplinar entre distintas profesiones. No es en la operación solo de gestores de documentos archivistas o de tecnólogos o de... Precisamos de una alianza interdisciplinar, una interlocución múltiple con los actores implicados en la administración, en el gobierno electrónico. Tanto debemos potenciar el trabajo cooperativo, ya que es un reto que precisa de alianzas, de sinergias. ¿Quién debe implicarse? Pues la alta dirección, el departamento de gestión de documentos y archivos, el departamento de, llámele, informática, administración de sistemas, el departamento de organización, transparencia y modernización, o los servicios jurídicos, la atención ciudadana. Esto lo planteo en una organización general, ¿no? Luego cada una de ellas tendrá sus papeles. Y también muy importante, que ahora no vamos a dedicarle tiempo, la ubicación del servicio de archivo en la estructura orgánica y jerárquica de la administración. El archivo, el servicio de archivo, llámele dirección de archivo, archivo central, archivo general, debe estar bien posicionado en la estructura orgánica. Debe estar en un órgano, en lo posible, transversal, interdepartamental. Una presidencia, una gerencia, un departamento de función pública, una dirección muy potente administrativa, jurídica, ¿no? Y jerárquica. Si el archivo está abajo de todo del escalón jerárquico, no tiene ninguna potencia, no tiene ninguna visibilidad, no tiene ninguna manera de manifestarse. Por tanto, y no es una reivindicación profesional de gremio, digamos que, claro, Ramón Albert, que es archivista y claro, pues defiende lo suyo. No, no. Yo en los lugares que he trabajado, cuando a veces a mí me han preguntado varias veces a lo largo de mi vida qué es lo, de todo lo que ha hecho en su vida profesional, ahora ha cumplido 40 años de cambio al mundo de los archivos, ¿no? Este me han preguntado, ¿qué es lo que mejor ha hecho usted o la operación que usted planificó que le salió mejor?
Cuando llega el Ayuntamiento de Barcelona, conseguir que la dirección de archivos pasara a presidencia, luego más tarde pasó a gerencia de servicios generales, que también es una buena ubicación, y luego que el director del sistema de archivos tuviera una jerarquía suficiente como hablar de tú a tú con los responsables de economía, de servicios jurídicos, de tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, también cuidado, tema que ahora no podemos dedicarle más tiempo, pero lo dejo como una nota, el tema de la adscripción jerárquica, el tema de la ubicación del archivo, la estructura jerárquica. Aquí pongo un poco, a modo de resumen, los órganos que deberíamos participar. A la izquierda pongo el órgano y a la derecha qué debería hacer, ¿no? Primero el órgano de gobierno, la alta dirección, que es el que impulsa la política, el modelo y debe garantizar su sostenibilidad. No emprendamos proyectos si los que mandan de verdad, los que están arriba, no están de acuerdo o no lo han entendido. No hagamos aventuras en esto, porque son proyectos de largo aliento que precisan de un apoyo económico sostenido y con recursos sostenidos. Por tanto, en primer lugar, la implicación, la complicidad del órgano de gobierno, de la alta dirección. En segundo lugar, pues, el orden de los factores no altera el producto. La Dirección de Gestión Documental y Archivo como órgano rector de la política. Es quien debe, pues, hacer una buena parte de este trabajo, la parte metodológica. La Dirección de Asuntos Jurídicos, también importantísimo. Perdón, me he saltado la Dirección de Tecnologías de la Información, naturalmente. Son los responsables del modelo tecnológico. La Dirección de Asuntos Jurídicos, en el caso de un tribunal de justicia, no cabe ni decirlo, en otras organizaciones también muy importantes, pues deben garantizar la formalidad legal de los procesos y procedimientos. Y luego las áreas clave, que en cada lugar son diferentes. Secretaría General, organización, transparencia, auditoría, planeación, modernización, porque deben ayudar a modelar los circuitos administrativos, impulsar la ingeniería, implementar y auditar, que es muy importante organización. Organización y métodos es un elemento básico para que esta alianza funcione. Luego los responsables de formación, muchas veces se fía todo a la tecnología, a la gente se le dota de tecnología punta, pero no se les forma adecuadamente para que puedan defenderlo. Entonces, en este sentido, sí que es muy importante que la gente tenga la formación adecuada para poder implementar con tranquilidad el modelo. Y finalmente, pues el personal de cualquier nivel, todos estamos implicados en la tarea de gestionar documentos. Si la gente que trabaja en las oficinas administrativas, en la fase de archivo de trámite, auxiliares administrativos, etcétera, tienen criterio, se les ha formado, ellos también ven que trabajar con metodología les beneficia y iniciamos ya el arranque del modelo en muy buenas condiciones cuando ya desde las oficinas administrativas ya se aplican acciones y trámites de manera prescrita, de manera regular. Componentes del modelo. Yo voy ya acelerando porque quedan, creo, 15-20 minutos. Tenemos los procesos y los instrumentos. Una previa. Los procesos son ineludibles de aplicar y los instrumentos son elementos que utilizaremos en determinados momentos. Lo digo porque hasta el momento, hasta fechas muy recientes, las normas ISO generaban un cierto desorden y confusión en el uso terminológico. Tanto hablaban de procesos, hablaban de instrumentos, hablaban de herramientas, de procesos técnicos. La ISO 15489-2016 lo clarifica un poco y yo me he dedicado a hacer un cierto esfuerzo en clarificar este tema. Al tramitar, en cualquier trámite administrativo, aplicaremos unos procesos, normalmente 8 procesos, que a su vez tienen un correlato o interactúan con unos instrumentos. Por ejemplo, en la oficina, al codificar una serie documental, utiliza un código de clasificación, pero para hacer esto tiene que existir un cuadro de clasificación documental. Hay un proceso que es asignar un código de clasificación que se correlaciona con un instrumento, un cuadro de clasificación documental.
En las oficinas, con supervisión probablemente del Archivo General o Archivo Central, aplico políticas de disposición, sea destrucción o conservación, pero porque hay, de acuerdo con las tablas de retención documental, pero ¿por qué hago esto? Porque hay un modelo de valoración, ha habido previamente un modelo de valoración de los documentos de la institución. O yo utilizo unos metadatos específicos en el trámite de los expedientes que me competen, pero lo hago porque existe un diccionario o un modelo de metadatos. O yo utilizo unos formatos determinados, PDF, XML, etcétera, el que sea, porque existe un catálogo de formatos electrónicos. Por tanto, lo dicho de otra manera, el trámite administrativo, los procesos son ineludibles y los instrumentos son elementos de referencia que tenemos que tener construidos para complementar y para reforzar esta acción del proceso en el ámbito del trámite. Veámoslo aquí, en este cuadro, ¿no? Los procesos están a la izquierda, los 8, y los instrumentos están a la derecha. Un proceso es el acopio de documentos, la recogida, a veces la captura automática, a veces el registro de documentos generados internamente o no. Aquí tenemos como instrumentos, debemos tener un modelo de digitalización segura para poder convertir documentos papel en copias electrónicas, y debemos tener un modelo de firma electrónica para poder firmar los documentos y superar la firma manuscrita para poder ser un expediente electrónico. La clasificación y la ordenación. Para codificar, como he dicho antes, tiene que haber un cuadro de clasificación, preferentemente funcional, pero ahora no tenemos tiempo de debatir el tema. La descripción, lo mismo. Para una buena descripción y para otras acciones a lo largo del ciclo de vida, tiene que haber un, llamémosle, diccionario modelo de metadatos. Para hacer transferencias, también tenemos que saber qué documentos conforman estos expedientes. Debemos tener un catálogo de tipologías documentales. Pues que es una instancia, un certificado, un informe. El acceso es algo que debemos ejercitar también durante el periodo de fase de trámite y concentración, pero tiene que haber un modelo de roles y permisos. Tenemos que saber qué papel juego yo y qué permisos tengo en este espacio. O la consulta de los préstamos. A veces tenemos que consultar documentos en papel, documentos electrónicos, pero muchas veces el ciudadano pide copias, pues puede pedir copias, como decía antes, un documento nacido digital puede pedir una copia en papel. Pues tenemos que tener un modelo, un protocolo de impresión segura. O la disposición, la decisión de conservar, eliminar documentos, tenemos que tener un modelo de valoración documental. Y también tenemos que tener un catálogo de documentos vitales y esenciales. Hay documentos imprescindibles para la sostenibilidad de la organización en caso de desastre, sea un desastre coyuntural, sea un desastre a largo plazo. Pues deberemos definir qué documentos son vitales, aquellos que, en caso de un siniestro muy serio, un atentado terrorista, un ataque nuclear, un incendio, una inundación extraordinaria, un terremoto, debemos tener copias de estos documentos vitales en un lugar alejado en la nube, para que, en caso de destrucción del archivo, tuviéramos capacidad de volver a poner en funcionamiento esta organización y dotarla de continuidad en el mínimo tiempo posible. Un ejemplo rápido. El presupuesto de una organización, el padrón de habitantes de Ciudad de México, la lista de contribuyentes son documentos vitales, porque en caso de tener que volver a poner en marcha la organización son imprescindibles. En cambio, un pergamino del siglo XV es un documento esencial, forma parte del patrimonio documental de la nación, pero no es imprescindible para la recuperación de la actividad de una organización después de un desastre. ¿De acuerdo? Por tanto, vinculado al modelo de valoración, a partir del cual decidimos las TRD, las tablas de retención documental, deberíamos hacer una segunda reflexión y ver qué documentos son vitales y qué documentos son esenciales. Porque de los vitales debemos hacer copia y mantenerla, insisto, en condiciones de seguridad guardada
por si un día, por desgracia, fuera necesario. Y por último, pues la conservación y la preservación, tanto en papel como en documento electrónico, que precisa de un modelo de preservación digital y precisa también de un catálogo de formatos. Tanto 8 procesos de obligado cumplimiento, 11 instrumentos que los tenemos que tener todos definidos, prescritos, organizados, formulados, que son elementos de refuerzo a esta política de aplicar el trámite de manera estandarizada y normalizada. Voy acabando muy rápidamente. Valoración documental, solo una visión rápida, que hay mucho texto. Aquí enfatizar el hecho de que la valoración es imprescindible llevarla a cabo, sea en papel o sea en electrónico. Y que, por tanto, es uno de los primeros elementos que deberíamos formular si no lo tenemos. ¿Qué documentos tendrán valores primarios, valores secundarios? Y cómo vamos a dilucidar estos valores. Y también, en este sentido, saber que una buena valoración comporta elementos de ahorro económico muy importantes. Y saber que actualmente tenemos 2 modelos de valoración, conviven 2 metodologías, el modelo taxonómico, el clásico, este que vemos al principio, de valores primarios y secundarios, pero también el modelo de valoración funcional, y que actualmente se está intentando integrar los valores que aportan los 2 modelos en lo que llamaríamos la macrovaloración y la microvaloración. Por lo tanto, énfasis especial en la construcción de un modelo de valoración y asimismo el modelo de preservación digital, ¿no? ¿Por qué? Porque lejos de la fascinación de guardémoslo todo, antes al principio decían, guardémoslo todo en tecnología, un repositorio, porque es muy fácil, decir, ¿no? Pero nadie contó al principio el coste que significaría guardar teras y teras y teras de documentos y que, por tanto, la sostenibilidad económica deviene un elemento vital. Cada vez más tenemos muy claro que hay la obsolescencia tecnológica, hay la migración, hay conversión de formatos y que esto tiene un coste. En documentos en papel que tienen menos valores a efectos de eficiencia, de eficacia y de accesibilidad, tiene un valor. Aquel documento en papel, mientras se conserve en unas mínimas condiciones, será muy fácil de consultar, será fácil de leer y se va a mantener a un nivel de coste razonable. Es decir, el coste de almacenaje de documentos en papel tiene un coste inferior, y esto los expertos lo reconocen, que el de expedientes o documentos electrónicos. Otra cosa luego es el gran valor que aporta tener un modelo de tipo de modelo de gestión de documentos electrónicos. Hay proyectos como el proyecto LIFE, el proyecto ARPANET, hay varios proyectos que ayudan a calcular la sostenibilidad económica de la preservación digital y demuestra que es cara, porque hay 3 opciones solo. Hay la estrategia de conservar la tecnología, es imposible, crearíamos museos cibernéticos. Hay la emulación, emular la tecnología del pasado, carísima, que nos queda como solución, esto es obvio lo que acabo de señalar, es la migración periódica. Por tanto, atención a que documentos electrónicos son obsolescentes por definición, deberemos migrar, deberemos hacer conversiones de formato, eso tiene un coste. Y quiere decir, detrás tiene que haber una aportación económica sustancial seguida, sostenible, porque es un gasto que debemos requerir durante muchísimos años. Bueno, siempre, nunca dejaremos de invertir en un sistema de preservación digital. Luego hay opciones del cloud computing, la cloud, algunos juristas hacen una crítica del tema del cloud computing y dicen que es una nebulosa jurídica porque ponen en crisis un poco algunos de los elementos críticos. En todo caso, sí que señalar que actualmente todo el concepto de cloud computing es almacenaje de información en la nube que implica la externalización de toda o parte de la información de una organización y de los datos que contiene. Actualmente las propias empresas de cloud, viendo que la única fórmula de externalización absoluta genera algunas críticas, hablan ya de un cloud público, un cloud privado, un cloud híbrido,
participación público-privada y cloud comunitario. En todo caso, aquí muy rápidamente ventajas e inconvenientes, ¿no? La ventaja de acceder a modelos de preservación en cloud es que hay un ahorro evidente de costes. Hay una cesión de la gestión en manos de personas expertas, ofrecen soluciones completas, fomento de la innovación. Esto es innegable que es así. Otra ventaja es que el almacenaje en cloud solo admite expedientes electrónicos. De manera que estos expedientes híbridos que yo critico no son posibles, claro. En un modelo en cloud te dicen el expediente todo tiene que ser electrónico, lo cual sería una manera también de acelerar ese proceso de integración de expedientes electrónicos. ¿Qué inconvenientes tiene? Hay sectores críticos, hablan de una cierta inseguridad jurídica que propicia una acción de este alcance. Algunos hablan de esto, de la nebulosa jurídica, y dicen que tenemos que ser críticos con la posible falta de confianza, principalmente la gestión y el control de los accesos, el tema de la confidencialidad, también el tema de la gestión y la propiedad de los datos, de la seguridad, ¿no? ¿Quién va a utilizar estos datos? ¿Se van a reutilizar? ¿Van a utilizar datos nuestros? Temas de cumplimiento normativo, y tampoco es baladí el tema del país donde se ubiquen los CPDs o data centers. Al final hay personas que, aunque esté en la nube, hay personas que están trabajando sobre esta información y pueden estar ubicados en Sudáfrica, en la India, en Corea o en Estados Unidos. Pero también es bueno saber dónde los tenemos a estas personas que trabajan. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que ir a la tecnología cloud, no, en absoluto. Lo que digo es que instituciones de pues, tribunales de justicia, o organismos de derechos humanos, servicios de inteligencia, organismos de la seguridad del Estado. Cuidado, cuidado con externalizar los archivos, la información, si no son con unas condiciones de seguridad y de control muy fuertes, porque podría generar problemas en este sentido. Voy acabando ya. Esto es un armario medieval, esto es un armario de la ciudad de Tortosa, que está ubicada en el sur de Cataluña. Y en el año 1574 decidieron que para tener los documentos a un acceso restringido solo a las personas interesadas y protegerlos adecuadamente del robo, del falseamiento, construirían un armario casi como una caja fuerte. Y aquí lo ven ustedes, ¿no? Aquí hay 2 torres, las barras catalanas, y en cifras romanas 1574. Y aquí hay unos cerrojos muy fuertes y unas cajitas con cerrojos donde guardaban los documentos. Sobre todo los 2 grandes, de que hay las figuras, el de la derecha, donde se guardaban los pergaminos, los privilegios, los grandes documentos. Lo digo porque siempre, ahora hablamos del poder de la información, hablamos del poder de los documentos, del control de la información, que tiene la información tiene poder. Esto, amigos, ya lo sabían en la Edad Media, ya lo sabían. Y por tanto, ¿qué hacían? Pues un acceso lo más ajustado posible, controlado a la información. 2, una protección muy fuerte. Y este armario es impresionante. Aquí hay una cantidad de documentación extraordinaria. Y luego había las arcas de las 3 llaves, que era ya la desconfianza absoluta, ¿no? Para abrir un arca de las 3 llaves, donde se guardaban los documentos más relevantes a la institución, hacía falta el concurso de 3 personas diferentes, para asegurarse de que uno de ellos no se la iba a jugar al otro, ¿no? Por tanto, este concepto de seguridad, restricción, confiabilidad, en este caso, políticas de restricción, aquí no había transparencia, estaba hablando del siglo, finales del siglo XVI, pero fíjense ya la preocupación por el acceso, la preocupación por la protección de los documentos. Y ya voy acabando, los ejes críticos. Estoy en una obra casi 30, 20 y pico, y pues voy a ponerlo, acabo. Digo, existen determinados elementos y estrategias que sin su resolución favorable es muy difícil alcanzar el objetivo del gobierno electrónico y su subordinada, que es la política de cero papel. ¿Cuáles son los más importantes? Casi los hablo seguidos. En primer lugar, deben realizarse cambios estructurales, no coyunturales. No al tacticismo, sí a la estrategia. Tanto estamos hablando de un cambio que es estructural. No es algo pasajero.
todo modelo de gestión de documentos electrónicos precisa de estrategia y de verlo como un cambio estructural, esta transformación digital. En segundo lugar, la alfabetización político-gerencial. El gobierno electrónico es mucho más que implantar la digitalización de documentos. La digitalización es un gran aliado, pero no hace milagros, no es un medio milagrero. Y por tanto aquí debemos ser muy pedagogos, muy didácticos para alfabetizar, en el buen sentido de la palabra, a los sectores políticos, a los sectores gerenciales, que no tienen por qué saber de modelos de gestión de documentos, de transición de papel a electrónico. También, en tercer lugar, a nivel europeo sobre todo, ustedes también lo de vivir en Europa con mucha fuerza ahora, la tensión increciendo entre protección de datos y libertad de información. Debemos tomar en cuenta que la transparencia ya no es optativa, sino un requisito y una exigencia ciudadana, ¿no? Y aún aquí la nueva normativa, el reglamento que se aprobó, si recuerdo mal, en agosto del año pasado, europeo de protección de datos, para mí sigue conteniendo aspectos, no diré regresivos, pero de fuertes restricciones, con lo cual la libertad de información en muchas ocasiones puede quedar mediatizada por el gran desarrollo, excelente desarrollo normativo que se ha hecho del tema de protección de datos. También la frecuente disociación entre aplicativos informáticos de procedimiento y trámite y gestión documental. ¿Sí? Se utilizan unos aplicativos en la fase de archivo la fase de trámite, digamos, ¿no? Y se utilizan otros aplicativos en la fase de archivo de concentración y archivo histórico. El ciclo de vida lo debemos contemplar como una continuidad, ¿no? Que es lo que planteo en este último punto, ¿no? Ciclo de vida, pasamos del ciclo de vida clásico con 3 fases muy marcadas a un modelo de records continuum, de la continuidad digital. ¿Qué decir con esto? No es que los documentos no tengan las utilidades que tienen en una primera fase, un uso muy fuerte, etcétera, etcétera. Es que los documentos pueden ser tratados con BPMs, gestores de workflow en el momento de su elaboración, pero estas tecnologías se deben hablar con las soluciones de document management y records management, con los gestores documentales, con las soluciones tecnológicas que adoptemos para todo el ciclo de vida de los documentos. Y que la transferencia de documentos del mundo, digamos, de las oficinas de trámite al ciclo de vida completo no puede ser una aventura mediatizada por la falta de estas tecnologías. Por último, ya, pues también todo el tema de ciudades inteligentes, la reutilización de datos, indicadores de calidad, donde también cada vez más hay explotación de información contenida en archivos. También tomar en cuenta el tema de la gestión del cambio. Debemos tener una nueva cultura administrativa. Debemos plantearnos seriamente que el paso de papel a electrónico no es un mero cambio de soporte y que debemos acompañarlo de otras medidas, sobre todo de resistencia, perdón, de prevención de la resistencia, y también en organizaciones, en algunas no, pero en organizaciones de tipo general, municipios, etcétera, deberíamos crear órganos de integración y trabajo cooperativo. Yo veo actualmente que en los ayuntamientos, las municipalidades, hay una proliferación de comités específicos extraordinaria. Tienen un comité de transparencia, tienen un comité de gestión documental, tienen un comité de tecnologías, y luego cuando miras los componentes, las personas que forman parte de estos comités, te das cuenta que a la mayoría están en todos. Entonces yo recomiendo, excepto en casos muy específicos, claro, no será el caso, pues no, de todo el tema, el IFAI, el INAI, etcétera, ¿no? Pero sí que en organismos más generalistas deberíamos tender cada vez más a una integración de los comités y no ir generando cada uno un comité, porque luego esto provoca una desconexión y una falta de integración. Y uno de los elementos importantes, voy acabando, de la transición de papel electrónico es dirigir de manera unificada, clara y para el futuro. Yo había puesto un elemento más de remate, pero son elementos que no son esenciales y por tanto en este aspecto esta última diapositiva nos la podemos ahorrar. Por tanto, aquí, si alguien tiene alguna duda, dejo mi correo y también mi blog. Y con esto creo que he cubierto justito pues esta hora y media que
que habían requerido. Por tanto, por mi parte, pues ya finalizo con ello mi intervención y agradezco su atención y espero que la hayan podido oír más o menos bien de todo este momento que ha habido crítico de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberts, por su intervención. Damos paso a las conclusiones de este panel con nuestra relatora, la magistrada Olimpia María Azucena. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Buenos días, distinguida audiencia. Felicito a la magistrada Mirna Araceli García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, la Información Pública y Protección de Datos Personales del mismo hermoso hermano Estado de México, por el exitoso Foro de Archivos, una condición necesaria para la transparencia de la justicia. Ya ha quedado aquí manifiesto la tarde de ayer, muy exitosa tarde de conferencistas, que en nuestro país es un mandato constitucional el derecho a la información y es un hilo conductor natural. Los archivos contribuyen a esto. Por otra parte, es obligación de las autoridades, de todas las autoridades, de personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos, la obligación de conservar, administrar, preservar de manera homogénea los archivos a fin de brindar una información sobre sus gestiones, lo que contribuye con la transparencia, con la rendición de cuentas y con sus resultados obtenidos. Esta obligación hace posible contar con herramientas de un valor altamente valioso, probatorio, en el ejercicio de los derechos humanos, de la transparencia, para la fiscalización de los recursos, la rendición de cuentas y en la evaluación de la legalidad de las actuaciones institucionales de orden administrativo, judicial y legislativo. Toda actividad que trascienda a la colectividad requiere de la guarda archivística. Las herramientas de los archiveros, que deben estar perfectamente organizados, ser de fácil e inmediata disponibilidad, íntegros y confiables a fin de que alcancen su eficacia. Podríamos sintetizar que en los archivos se encuentra, además de la historia, se encuentra el presente de las personas, de las instituciones, de los pueblos en sí se encuentra y son la memoria de la humanidad. Con lo que resulta maravilloso que las instituciones que hoy nos han convocado nos permitan escuchar a un experto en gestión de documentos y archivos, además quien es de catedrático, también presidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional, el doctor Alberts Figueras, quien además de contar con una extraordinaria experiencia en la ciencia archivística, es muy reconocida su generosidad por compartir conocimientos y publicaciones en proyectos para otros países sobre esta apasionante ciencia archivística. Esta mañana de su disertación sobre la planificación para transitar de los expedientes del soporte papel al electrónico, nos lleva de la mano a esa tarea tan relevante que en México ha empezado a avanzar, yo diría, a pasos acelerados con su nueva Ley General de Archivos, con instituciones como las que ayer estuvieron representadas, y quiero mencionar que he tenido la fortuna de estar en el archivo del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, y me consta la pasión, la dedicación, el conocimiento en el tema de su presidenta. Y hoy nuestro conferencista hablaba de que los archivos o los archiveros, los encargados de esta tarea, deben ser comprendidos pues por el órgano de gobierno, y es indudable que este es un elemento esencial. Y la presidenta de este Tribunal de Estado de México, como presidenta, como quien representa a toda esta institución, pues le pone el conocimiento, el amor y la responsabilidad correspondiente. Le ha dado la visibilidad que requieren los archivos, y tema al que se ha referido también nuestro conferencista. Pues nos ha llevado de la mano y nos ha introducido en este entorno de la sociedad, en este entorno internacional, en el cual queda de manifiesto la necesidad de la modernización administrativa que tenemos todas las autoridades y todos los que tenemos que ver con el ejercicio de recursos públicos en cualquier lugar del mundo. Esa tendencia que nos ha él presentado, esa tendencia internacional de fomentar las acciones para los desarrollos del e-government, del e-commerce, y yo diría e-justicia también. Este avance, este galope del desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación nos obligan y nos impulsan en el uso de la Internet y de todas sus bondades. Son también impulsores, indudablemente, de esta gestión digital de documentos. Han sido impulsores naturales la transparencia, estos derechos constitucionales y de derecho también internacional, como el acceso a la información, la libertad de expresión, la necesidad de tener gobiernos digitales, gobiernos con información momentánea, información, memoria, testimonio, identidad, y desde luego que este trabajo también nos ayuda en el ejercicio de los derechos humanos. Indudablemente que los archivos, un buen archivo es aliado del buen gobierno, es aliado de las buenas decisiones y de la democracia. Nos ha señalado nuestro conferencista que la normatividad debe estar de preferencia correspondida y de ser posible homologada, toda la que tiene que ver con estos temas, tanto a nivel estatal como a nivel federal. La ley de archivos, la ley de transparencia, las leyes de administración pública, las leyes que regulan la firma digital, todas estas se deben corresponder y son adecuadas para precisamente contar con un sistema de digitalización gubernamental. Y también es conveniente tomar como referencia las normas ISO, que son un factor complementario que establecen la estandarización internacional, normas que nos servirán para una buena planificación. Nos señala como elementos de planificación indudablemente contar con la tecnología y la legislación adecuadas. Una preocupación que señala es que esta tecnología tiene aspectos que no siempre son debidamente analizados, como nos habla del front office y el back office. Esta interrelación debe ser comprendida y debe reivindicarse, sobre todo la actividad que corresponde al back office. Implementar un sistema de gestión documental electrónica debe tomarse los tiempos necesarios. El hecho de que tengamos una urgencia de su implementación no es menos
el que requiere sus tiempos. Y yo recuerdo que en una conferencia la magistrada Mirna nos hablaba de que ella lleva 3 años de trabajo constante, permanente, pues en la integración de sus archivos, que indudablemente también es un trabajo que ha hecho de digitalización de sus expedientes. Esto requiere los tiempos que sean necesarios. Por otra parte, nos habla de los principios fundamentales del sistema de gestión documental electrónica. Él nos señala que se debe limitar el objetivo y ámbito de aplicación. Deben quedar muy bien delimitados los principios que van a regir la gestión documental, que tienen que ser los mismos que corresponden a los de soporte papel. Se debe contar con el conocimiento previo de cómo está el archivo de soporte papel. Es decir, que una de las necesidades es contar precisamente con un previo análisis del actual archivo en gestión papel, en soporte papel, para poder transitar a un archivo digital. En el nuevo modelo de gestión nos habla y nos dice qué importante es que se garantice la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y disponibilidad futura de nuestra documentación. Se debe dotar de la implementación electrónica adecuada, que los softwares que se utilicen estén, diría, como trajes a la medida y no forzar a las instituciones a un software que tal vez no le corresponda. El factor importante también que resalta es la formación de personal. Esta formación de personal que debe ser permanente y que debe, por otro lado, darle visibilidad a los encargados de los archivos. Ha sido muy importante esta conferencia en la que se involucran indudablemente diversas ciencias que deben trabajar y coadyuvar, como lo son las tecnologías, las áreas jurídicas, las áreas de transparencia, la planificación, la modernización, la formación y capacitación, de tal manera que estos elementos contribuyan en una cultura de trabajo con los documentos que nos llevarán indudablemente a una transición de gestión de documentos en forma de papel a una forma digital. La formación y actualización del personal en la cultura de gestión de los documentos y en el manejo de los sistemas informáticos. Muchas gracias.